Las denuncias de tortura en Venezuela se intensificaron con Nicolás Maduro en el poder, pero en la historia contemporánea la represión no llegó con él. Vienen desde la época del fallecido expresidente Hugo Chávez. A partir de este momento, el que salga a quemar un cerro, a quemar unos árboles, a trancar una calle, me le echan gas del bueno y me lo meten preso. Por el paro de los trabajadores del sector petrolero a finales del año 2001 comenzaron las marchas y con ellas más ataques. Todo se agravó el 11 de abril de 2002 cuando se intentó deponer al mandatario de entonces. Ese día la represión dejó 19 muertos y cientos de heridos. Esa situación continuó en 2003 y en 2004 se intensificó porque el CNE rechazó las firmas con las que se pretendía convocar a un revocatorio. Los gases lacrimógenos, perdigones y en algunas ocasiones hasta balas sufrieron los marchantes. Otro pico represivo se dio en los años 2007 y 2008 por el cierre del principal canal de televisión, RCTV, y también contra el referéndum constitucional. Y así siguió la historia de persecución, arraigándose aún más después de la muerte de Hugo Chávez, anunciada el 5 de marzo de 2013. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. La legitimidad de Maduro está en duda desde su primera elección el 19 de abril de 2013, cuando por poco margen el CNE lo anunció ganador sobre Enrique Capriles. Sin embargo, aún fue reconocido internacionalmente. El poder adquisitivo venía cayendo drásticamente, pero ahora tampoco había muchos productos para comprar. El 18 de febrero de 2014 marcó un hito. Ese día, ante el asedio de las fuerzas represoras, después de 6 días sin aparecer en público, Leopoldo López se entregó ante el régimen por una orden de captura en su contra, en medio de una multitudinaria manifestación. Esta lucha sí es por los estudiantes. Esta lucha sí es por los que han sido reprimidos. Esta lucha sí es por los que están encarcelados. Pero esta lucha, hermanas y hermanos, es por todo el pueblo de Venezuela, que hoy está sufriendo. Leopoldo estuvo preso hasta el 30 de abril de 2019, después de un intento de levantamiento militar de ese día. Luego se refugió en la Embajada de España y logró escapar en octubre de 2020. Pero regresando a los días en que se entregó Leopoldo en 2014, las manifestaciones siguieron consecutivamente hasta finales de mayo, fueron reprimidas y hubo 49 muertos y miles de heridos en las calles. También se registraron ese año 3.383 detenciones por razones políticas y 138 casos de torturas. Muchos líderes políticos, ahora en mayor número, tuvieron que salir del país exiliados por temor no solo a las fuerzas del régimen, sino a los civiles al servicio de Maduro, conocidos como colectivos, que en muchos casos actúan en coordinación con los uniformados. Fui víctima de torturas allí en el helicoide, simplemente por participar en este proceso de protestas. En 2015 fue un año tenso porque la oposición ganó la Asamblea Nacional e intentó un referéndum revocatorio. 2 años después, en 2017, Maduro en la práctica disolvió la Asamblea Nacional con su constituyente para imponer más su control. El país ya casi estaba dolarizado totalmente, como de manera informal lo está hoy en su totalidad. Pero aunque hubiese un poco de plata en el bolsillo, no había que comprar, y en simultáneo, la represión. El saldo trágico, 167 muertos según datos extraoficiales y 127 reconocidos oficialmente, además de 314 casos de torturas, y así cada año quedaban muertos de a gota en las calles por la represión. En 2018 Maduro fue a elecciones sin oposición real y desde ahí la mayoría de gobiernos de la región desconoció su legitimidad. El 5 de enero de 2019, al considerar ilegítimo el proceso electoral, Juan Guaidó fue proclamado presidente interino porque era el presidente de la Asamblea Nacional. Les pido confianza en la ruta que hemos emprendido. Pese al respaldo internacional, la administración Maduro, sostenida por la fuerza de las armas, siguió en el poder. Uno de los informes más replicados sobre las torturas en Venezuela fue el de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU bajo la dirección de Michelle Bachelet en el año 2019, donde quedaron al descubierto una vez más los abusos y más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales en varios años. Con el riesgo continuo de acabarse su gobierno, Maduro, Diosdado, Vladimir Padrino, Jorge Rodríguez y otros de la cúpula intensificaron la persecución y fueron tan evidentes las flagrantes violaciones a los derechos humanos que pese al terror se comenzaron a conocer testimonios de torturas. Cuando despierto
Estoy amarrado en un cuarto, pero estoy amarrado de una forma muy maquiavélica, porque me amarraron de una forma que no me podía sentar ni parar. Tenía que estar semi arrodillado. Yo lo único que sentía era deseo de muerte. A julio de 2019 había 989 presos políticos en la lista de la organización Foro Penal Venezolano. Uno de los tantos presos políticos, varios de ellos muertos en prisión por torturas, suicidios o el agravamiento de enfermedades tras las rejas, fue el general Raúl Isaías Baduel, quien rescató a Chávez en 2002 cuando estuvo fuera del poder durante 2 días. Él terminó distanciado del régimen y murió en prisión en el año 2021. Precisamente su muerte, para algunos, provocada de a poco, ocurrió en el dantesco SEBIN, de donde hay miles de historias. En la celda donde yo estaba, se escuchaba en el piso de arriba cómo torturaban, se escuchaban gritos, se escuchaban llantos, producto de tortura. La represión no paró, pero tuvo otra subida en 2024, más aún después de la derrota de Nicolás Maduro por parte de Edmundo González, triunfo que defiende María Corina Machado, debido a que pudieron recopilar todas las actas que demuestran cuántos votos hubo en cada puesto de votación. Las detenciones siguieron, más de 100 de ellos vinculados a la campaña de la líder opositora en Caracas y otras regiones. Aún quedan más de 850 detenidos por razones políticas. Se monta un hombre aquí arriba, otro se monta en mi columna y otro me agarra los pies y me dice, cuando vayas a hablar, mueves las manos, y me montan una bolsa. Cuando me montan una bolsa, comienzan a asfixiarme demasiado, me asfixian, y yo muevo las manos desesperadamente, pero no paran. Estas denuncias de torturas no son solo cifras de los medios de comunicación, sino que están registradas en diferentes organizaciones internacionales que se han dado la tarea de recopilar todas las aberraciones del régimen a través de los testimonios de sus víctimas.